Hola, hola, Dios les bendiga. Aquí ministro Lo Fragante con Débora Rodríguez. Ok. No sé si está agarrando o no. Hola, hola. Dios les bendiga. Continue. Hola, hola, Dios les bendiga. Aquí ministro Lo Fragante con Débora Rodríguez Martínez en esta hora. ¿Cómo están? Dios les bendiga. No sé si ya empezó el video, pero no hay nadie. No hay nadie viendo. Pero como quiera, se los voy a dejar ahí para la hora que ustedes decidan de verlo, ¿ok? Cuando ustedes decidan verlo, está bien. Se va a quedar grabado. Alright. So, en esta hora vamos a hablar sobre la conciencia. ¿Ok? La conciencia es algo mental. La conciencia no la podemos ver porque la tenemos adentro, pero la conciencia, la Biblia habla mucho de la conciencia, ¿verdad? La conciencia es lo que nosotros pensamos, los pensamientos que tenemos dentro de nosotros, ¿verdad? Y está basado en Romanos 9:1, ¿verdad? Romanos 9:1 está basado en lo que voy a hablar. La conciencia da testimonio de la verdad que hay dentro de ti, ¿verdad? La conciencia testifica, da testimonio de la confirmación de la verdad que hay en ti, ¿verdad? Sea religiosa o espiritual. Es una confirmación de algo, generalmente de una verdad, ¿verdad? Espiritual a través de la palabra o de las acciones que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces, la conciencia se muestra, se ve en nuestros pensamientos, ¿ok? En nuestros pensamientos. Es algo que nosotros, la conciencia nos acusa, la conciencia nos juzga, la conciencia te defiende o te acusa, ¿verdad? Dice la Biblia que la conciencia descubre los secretos del hombre, ¿verdad? La conciencia sabe y da testimonio de lo que hay dentro de ti. ¿Por qué digo eso? Porque la conciencia, de acuerdo a Pablo tenía una gran tristeza en su corazón, una gran tristeza porque um, está basado en la sangre y en la gente de él, porque no tenía el conocimiento o no tenía el conocimiento, pero no querían aceptar el conocimiento de la fe de Jesús, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que la conciencia tiene que estar alineada con Dios. Nuestros pensamientos, tenemos un montón de pensamientos al día, siempre estamos pensando en nuestra mente, siempre estamos pensando cosas en nuestra mente, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de la conciencia, es algo mental, ¿verdad? La conciencia te acusa, la conciencia te defiende de sus razonamientos, de lo que está pasando dentro de ti. La conciencia es parte de uno mismo, del ser de uno mismo. Se puede discernir con ella, dice, se puede corromper, se puede endurecer. Todo está basado
en nuestra conciencia, en nuestra mentalidad, ¿verdad? Y nosotros optamos por aceptar o rechazar muchas cosas en la conciencia. Siempre tenemos pensamientos, pero ese pensamiento de conciencia es como un acusador, es como una alerta que te ayuda a decidir cosas buenas o cosas malas. Si tú estás de acuerdo en obedecer, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Si tú estás dispuesto a alinearte con Dios. Y Pablo estaba alineado con Dios porque dice la palabra de Dios, digo, ¿verdad? Digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Por eso te digo que nuestra mentalidad tiene que estar alineada con Dios, ¿verdad? Entonces tiene que haber verdad o tiene que haber mentira. Todo depende de la persona que tú seas, de la persona que tú seas dentro de ti, ¿verdad? Esa conciencia da un testimonio de ti mismo, de quién eres, de lo que haces, de lo que hablas, de lo que dices. La conciencia es una alerta interna que todo ser humano lo tiene. Tenga conocimiento de Dios o no tenga conocimiento de Dios, la conciencia siempre te va a juzgar, te va a tratar siempre de que vayas a lo correcto, que hagas lo correcto, pero muchas veces optamos por no hacer lo correcto delante de Dios. Entonces, nuestra conciencia nos acusa o nuestra conciencia nos defiende, dependiendo qué es lo que estés tú pensando y lo que estés decidiendo hacer para llevar a cabo lo que traes en tu pensamiento, ¿verdad? Entonces, la conciencia nos ayuda en el sentido espiritual también. Muchas veces decidimos o no queremos alinear nuestra mentalidad a la palabra de Dios. No queremos alinear nuestros principios a la palabra de Dios, que estemos alineados en el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios aquí en Romanos 9:1 que verdad digo en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, tiene que haber una alineación espiritual mental, porque dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero en la mente muchas veces suceden tantas cosas. Entonces, cuando estamos hablando en el Espíritu Santo, quiere decir que nuestra mentalidad tiene que estar alineada con Dios. Así no lo entiendo yo. Y muchas veces no le damos esa oportunidad al Espíritu Santo que nuestra conciencia esté alineada a la palabra de Dios, ¿verdad? Y la conciencia muestra lo que hay en tu corazón. De acuerdo a Romanos 2:15, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Por eso te digo que la conciencia da testimonio. ¿Qué es testimonio? Es confirmación de algo, generalmente de una verdad. ¿Qué verdad hay en ti? ¿Qué verdad hay en tu mentalidad que da testimonio de ti? ¿Qué verdad hay en tu vida de estar alineado a la voluntad de Dios? ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que la conciencia da un testimonio de ti mismo, de tu vida personal, de tu vida cuando caminas con Dios, cuando no quieres caminar con Dios, cuando te separas de Dios. Ella da testimonio de tu vida, de tus pensamientos, ¿verdad? Entonces, sea para verdad o sea para hacer cosas malas, la conciencia te va a acusar, te va a señalar, te va a defender
sus razonamientos, lo que tú estás pensando, porque muchas veces nuestra mentalidad pelea o tiene dificultad de entender o procesar lo que estamos pensando. Por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros: renovaos en el espíritu de vuestra mente, creados según en la verdad y la justicia y santidad de la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros por eso tenemos que tener una mente renovada constantemente, porque nuestra mente nos puede desenfocar, desalinearnos de la voluntad de Dios, nos desalinea completamente. Entonces nosotros perdemos el camino, perdemos la voluntad de Dios, porque dejamos permitir tantas cosas en nuestra mente. Entonces nuestra mente, nuestra conciencia tiene que ser una conciencia buena y limpia, ¿verdad? Por eso nuestra conciencia va de la mano con nuestra fe. Porque dice, 1 Timoteo 1:19, dice: este mandamiento encargo, hijo, a Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ellas, la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Y cuando estamos hablando de la buena conciencia, tienes que mantener la conciencia, va unido con la fe, ¿verdad? Porque son cosas mentales en las que tú estás peleando mentalmente. Cuando el enemigo te avienta pensamientos, muchas veces son pensamientos de nosotros, muchas veces son pensamientos del enemigo. Tú como persona tienes que saber cómo discernir o cómo decidir la conciencia que hay en ti, ¿verdad? Entonces, si la conciencia va alineado con el Espíritu Santo, como dice Pablo, ¿verdad? Digo, en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Quiere decir que la conciencia van juntas, la fe van juntas, porque es algo mental, ¿verdad? Por eso es que nosotros, dice la Biblia, que nos tenemos que renovar en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que renovarnos en el espíritu de vuestra mente, creados a la imagen de Dios, a la imagen y la justicia y la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender eso. Entonces, cuando nuestros pensamientos no están alineados a la conciencia, a la fe, en el Espíritu Santo, sabemos que es una lucha mental, ¿verdad? Es una lucha que tiene uno que mantener la fe, porque dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, dice, desechando la cual naufragan en cuanto a la fe algunos, ¿verdad? ¿Cuánta gente naufraga en su fe? ¿Cuánta gente naufraga en su conciencia, en su mentalidad, en su pensamiento, ¿verdad? Porque se desalinean de la voluntad de Dios, se desalinean del Espíritu Santo, se desalinean de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros como iglesia tenemos que militar nuestra fe, militar en el espíritu de vuestro entendimiento, que somos renovados, que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque la conciencia es una alerta que nos ayuda en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y esa conciencia tiene que estar alineada con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, Hebreos 10:22 dice, acerquemos con corazones sinceros en plena certidumbre de fe y dice, los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura, ¿verdad? Quiere decir que nuestros pensamientos tienen que estar alineados con Dios, pero tenemos que acercarnos a Dios, pedirle perdón en sinceridad, con seguridad, ¿verdad? Seguridad de fe, ¿verdad? Purificando los corazones. Si hay algo que no está alineado en tu conciencia, algo que no está alineado en tu mentalidad, es tiempo de pedir perdón, es tiempo de que tengas una
una buena conciencia, una conciencia limpia, purificando ese corazón, que se vaya alineando todo tu ser y toda tu alma y todo tu cuerpo, porque todos somos de Él, no nada más el cuerpo, no nada más el espíritu, no nada más el alma, no. Todo lo que somos nosotros le pertenece a Dios. Dice que es alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Entonces, nuestra mentalidad tiene que estar alineado a la voluntad de Dios. Entonces, si sabemos que hay cosas que no están alineadas en el Espíritu Santo, en nuestra conciencia, que nos está acusando de pecado, tenemos que pedir perdón, que sean lavados los cuerpos con agua pura, ¿verdad? Como dice la palabra. Entonces, sabemos que Dios nos da la oportunidad de que nuestra conciencia esté alineada al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que eso, la conciencia es algo mental, ¿verdad? Y todo ser humano lo tiene. Entonces tenemos que militar espiritualmente, alinearnos con Dios si no estamos alineados con Dios, porque dice a Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas, la buena milicia, fíjate, la buena milicia manteniendo la fe y la buena conciencia, ¿verdad? La fe y la buena conciencia, va todo alineado, la fe, la buena conciencia en el Espíritu Santo, que tienes que estar alineado al Espíritu Santo mentalmente, porque cuando estás hablando de la conciencia es mentalmente. Entonces, tienes que desechar todo aquello que no vaya de acuerdo a la fe. Por eso dice manteniendo la fe, ¿verdad? Y ustedes tienen que mantener la fe, tienen que trabajar la fe, tienen que vivir en la fe, tienen que hacer muchas cosas para guardar la fe. Por eso uno tiene que estar militando constantemente, ¿verdad? Que milites por ellas, milites la conciencia, milites la fe, milites, ¿verdad? Ese corazón que tiene que estar de acuerdo con Dios, tienes que acercarte confiadamente a pedirle perdón a Dios si tu conciencia te acusa de algo, ¿verdad? Porque la conciencia acusa los secretos de los hombres, ¿verdad? Conforme al evangelio, dice la palabra de Dios. Dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios, ¿verdad? Juzga al hombre, ¿verdad? Juzga tu conciencia, juzga los secretos de los hombres. La palabra de Dios te ayuda, te corrige, y eso viene llegando viene manteniendo tu fe en el Espíritu Santo. Acuérdate que tiene que haber verdad dentro de ti, tal como Pablo lo dijo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, ¿verdad? Que tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Le daba un dolor porque su gente, su sangre no creía en Jesús, ¿verdad? Su descendencia, ¿verdad? Todos los israelitas, él se sentía honrado por traerle el evangelio a los gentiles, pero le dolía. Es como, hermanos, cuando nuestra familia que no es salva, a nosotros nos duele en nuestro corazón cuando no son salvos, ¿verdad? Entonces es lo mismo con Pablo, ¿verdad? Que decía que le daba gran dolor y tristeza en su corazón porque su gente no aceptaba a la fe de Jesús. Entonces la conciencia le daba testimonio, ¿verdad? Y él dice más adelante, cómo quisiera que, ¿verdad? Que ellos vinieran al arrepentimiento, ¿verdad? Y provocarles a celos, ¿verdad? Con los gentiles, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que la conciencia da testimonio de la veracidad de lo que hay dentro de nosotros, y nos acusa o nos defiende y sabe los secretos de los hombres, ¿verdad? De acuerdo al evangelio de Cristo. Bueno, hermanos, aquí les dijo, Dios te bendiga, prima Aiselín, Dios te bendiga también,
¿verdad? Aislinn, Juan y Zamora, Mirka, ¿verdad? No sé quién más esté ahí. Juan Cortés, Dios te bendiga en esta noche. Gracias por estar viendo Ministerio Lo Fragante en esta hora. Que Dios los bendiga y los guarde grandemente. Amén. Nayeli, Dios te bendiga. Mirka, Dios te bendiga en esta noche. Bienvenidos aquí a mi programa Ministerio Lo Fragante. Bueno, que Dios me los guarde y hasta la próxima.